Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Así es, comenzamos una de las secciones donde aprendemos muchos términos acerca de la economía, muchos que utilizamos en la vida diaria, pero a veces no sabemos muy bien su significado. Pero les cuento que hoy traemos un tema muy interesante y es la economía formal e informal. Y para hablarnos de eso está con nosotros la economista Sandra Pérez. Es un gusto tenerla siempre en las cámaras de Tu Mañana, sobre todo hablando de este tema. Ya hemos escuchado muchas veces, la economía informal en las noticias, o los vendedores informales, o aquellos que no tienen prestaciones, pero hoy vamos a conocer poco a poco de qué se trata, así que bienvenida. Muchas gracias por invitarnos y por el espacio. Bueno, y comenzamos con cuál es la diferencia entre una economía formal, que nosotros le denominamos, y una informal. Bueno, quizás para que lo entendamos más fácil, lo primero es determinar qué es una economía formal. La economía formal es aquella donde los agentes económicos realizan sus actividades cumpliendo con todos los derechos y obligaciones de ley. Con derechos y obligaciones nos referimos, por ejemplo, a que los empleados reciben sus prestaciones sociales, como usted ya lo mencionaba. Como el seguro. Como el seguro social, el fondo de pensiones, también que la empresa le descuenta de su salario lo que es el impuesto sobre la renta. También la empresa tributa, hace sus declaraciones y paga sus impuestos. Por otro lado, la economía informal es todo lo contrario, como no son empresas que están registradas legalmente, entonces estas empresas no pagan impuestos y por lo tanto tampoco sus empleados reciben prestaciones sociales. ¿Nos podría quizás dar algunos ejemplos de personas que están practicando la economía informal? Sí, por ejemplo, quizás el más común o el que vemos siempre son las ventas ambulantes. Lo podemos ver en mercados, en autobuses, en escuelas, en hospitales, afuera de estadios, etcétera, ¿verdad? También tenemos pequeños negocios como por ejemplo los comedores, los talleres donde reparamos nuestros vehículos, las pupuserías. Y para el consumidor es fácil identificar este tipo de negocios informales porque ellos no emiten una factura debidamente registrada. También tenemos las personas que se dedican a oficios como zapateros, como costureras, sastres, evidentemente no forman parte del sector formal. Bueno, y nosotros también hemos realizado un sondeo preguntándole a las personas acerca de estos dos términos, si ellos lo conocen, y hemos salido a la calle. Así que nos quedamos con el siguiente sondeo para que todos conozcamos las opiniones que tienen las personas acerca de la economía formal e informal, si ya la conocían o desconocen acerca de estos términos. ¿Sabe usted qué es la economía informal? Son los comercios informales que no tienen autorización de parte del Ministerio de Hacienda. O tal vez la alcaldía no les ha dado permiso. Y por ejemplo, venta de pupusas, venta de víveres, venta callejera como verduras, ¿verdad? Yo pienso que es de la informal. Las ventas que no son formales, o sea que es trabajo como el que yo ando haciendo, esta es economía informal. Y así hay bastantes que andan trabajando, que están en puestos en las calles, no son formales, son informales también. Y muchos vendedores de varios objetos o cosas también son informales. Mientras no tengo un trabajo formal, eso es informal siempre. Todos aquellos negocios que se encuentran en la vía pública, o también pueda que estén en sus casas. Son negocios que no contribuyen con la municipalidad, son negocios que estancado ese dinero, como dice la Biblia, ¿verdad? Lo que es del César, al César, y lo que es de Dios, es de Dios. Eso es economía informal. Todos aquellos negocios de que no contribuyen a la municipalidad. Pienso que ese término se refiere a las personas que andan en las calles, por decirlo así, vendiendo algún producto. Las ventas informales, las que tienen el mercado, todas esas son economía informal.
Visita el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con 3 salas de exposición donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la segunda calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Hay que visitar ese museo y biblioteca Luis Alfaro Durán y además también anteriormente de la invitación mirábamos varias opiniones de las personas, andaban muy acertados con el tema, ¿verdad? Muy bien, dijeron muchos de los ejemplos que nosotros mismos mencionamos. Bueno, ya hemos hablado de qué es la economía formal, la informal, pero ¿por qué será bueno que las personas formalicen sus negocios? Principalmente se beneficia el país. Pensemos que si las empresas empiezan a pagar impuestos, entonces el gobierno dispone de más ingresos y con estos ingresos puede invertir en obras de interés social como hospitales, escuelas, parques, carreteras. Eso por una parte. También la empresa se beneficia, principalmente porque ahora siendo formal puede tener más acceso a créditos, de esta forma puede incrementar su producción, generar más empleo y aparte gana más confianza con el consumidor. También supongamos que una empresa quiere expandirse en el mercado internacional, entonces necesita estar formalizada para poder exportar. Y también los empleados de estas empresas formales se ven beneficiados, pues reciben sus prestaciones sociales, las que habíamos mencionado, son sujetos a crédito con más facilidad y también garantizan sus condiciones laborales en cuanto a horarios de trabajo, salario, fechas en que les pagan el salario. Eso entre otras ventajas. Tiene muchísimos beneficios. A veces las personas dicen, no, es que voy a tener que pagar mis impuestos y bueno, solo notan eso, pero en realidad también hay muchas prestaciones que a sus trabajadores, incluso a ellos mismos les pueden beneficiar en un futuro. Ahora bien, ¿cómo se puede o no se puede medir una economía informal? Bueno, es más difícil. Tenemos que considerar que tanto la economía formal como la informal forman parte de la economía del territorio. Entonces, la economía formal es fácil porque existen registros administrativos, existen estadísticas, encuestas con las que se puede medir, pero la actividad informal se mide a través de estimaciones. El Banco Central de Reserva utiliza de base la encuesta de hogares para estimar esta producción. A nivel macroeconómico, el Producto Interno Bruto, que es el indicador de la actividad económica de todo el país, incluye estas estimaciones. O sea que también podemos sacar un aproximado de todo eso, aunque es un poco más difícil. Exacto. Me gustaría que para ir finalizando nos dejara ahí un mensaje a todos los salvadoreños. Bueno, quizá recordar que en la economía existe la economía formal y la economía informal, que ambas son parte de la economía total y que por lo tanto para estimar la economía informal es necesario hacer investigaciones especiales que son las que realiza el Banco Central de Reserva para incorporar lo que generan estas actividades a la producción y a las estadísticas nacionales. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy nuestros amigos televidentes ya tienen muy claro cuál es la diferencia de la economía formal e informal. Por eso a través de nuestras redes sociales vamos a estar regalando el kit que va a aparecer en pantalla para que usted nos pueda ahí decir cuál es la diferencia de estas dos y nosotros podamos rifarlo entre todos los que lo han puesto y así llevarse este hermoso kit que nos trae el Banco Central de Reserva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.